Buenas noches desde el búnker, trayendo cosas interesantes, personas interesantes y situaciones que nos hagan pensar. Pero antes de nada, como siempre os digo, cabecera. Bueno, pues como antes os decía, estamos con una persona que se llama Helios Pandiella, que es digamos, el que lleva toda la edición de un lugar que se llama Luna Nueva. Buenas noches. Buenas noches. Dime. Luna de abajo. Luna de abajo, qué luna nueva, Dios mío. Nada, que el abuelo está cada vez peor. Luna de abajo. Esto es bueno que me lo apuntes porque yo acabo, mira, y lo tengo enfrente de mí y digo luna nueva porque soy lunático y es lo que hay. Hombre, si quieres te explico cómo el origen del nombre. Porque ¿Por qué Luna de Abajo? Sí, Luna de Abajo da nombre a un grupo de poetas asturianos, entre Alberto Vega, Miguel Munarriz, Ricardo Labra, Loli Puente, y yo, que no era el poeta, pero bueno, era el que me dedicaba a los trabajos gráficos, y entonces me involucré en el grupo y participé. Yo me encargaba de la edición de libros, de aquellos proyectos que teníamos. Estoy hablando de principios de los años 80 en Langreo, ¿eh? O sea que ya llovió. Y entonces ahí había una actividad importante en ese sentido. Yo participaba como grafista y el nombre de Luna de Abajo viene de... Nosotros teníamos primero un nombre que era Plenilunio y ese nos lo impugnaron porque había similitud con otra marca que estaba registrada en Cataluña. Y Alberto Vega, que en paz descansa, que es un poeta excepcional, que merece la pena reivindicar, y aprovecho para decirlo aquí, hablando así, ¿qué nombre? Utilizando la palabra luna, y entonces nos acordamos de Borges, que tiene una que es, y dijo luna de enfrente, o luna de abajo, y por luna de abajo, y que luna de abajo así. Y terminó siendo Luna de Abajo. Hay obras en las que ya estuvimos aquí pendientes de ella, como es Un abuelo de cine, de Modesto Montoto y Manuel Herrero Montoto, porque como él decía, se lo escribió su abuelo. Exacto. Desde el más allá. Y Jorge Darth, La mariposa en el mapa, un libro muy de aventuras, un tanto biográfico de él, pero también del personaje que quiere llevar adelante, que ahora mismo estoy perdido con el nombre, pero Prokoch, eso es, Prokoch. Pero también estáis editando algo que yo quiero que lo veáis, a ver si se ve, ahí, Árboles y arbustos naturales de Asturias, una edición maravillosa, llena de imágenes, que nos lleva no solo a conocer los árboles y los arbustos de forma literal, sino también de forma visual, cosa que está hecha por José María Fernández Díaz Formenti y por supuesto por Luna de Abajo. Y después Tierra Negra, que menos, estamos en Asturias. Claro. Tierra Negra es uno de los libros que nos va a mostrar gráficamente también cómo era aquel lugar mítico nuestro de nuestra Asturias. Podemos decir ya que mítico, porque en realidad ese es un libro, es un testimonio gráfico de una época que ya periclitó. Hombre, vamos, que es... Yo te diría que, no sé tus años, pero yo creo que esta época también la viví yo, ¿eh? Hombre, ya lo creo, ¿no? Yo soy del 59, ¿eh? Yo voy del 54, pero vamos, que sí, por supuesto que la viviste. No, yo lo que me refiero a que es el... que está bien empleado lo de mítico, porque en realidad ahora ya es prácticamente, ya ves, sí, que estamos en bragues, como eso si ya dijéramos. Y de hecho hay una parte ahí final que recoge un poco lo que podría ser arqueología industrial, que él lo muestra así un poco como
como testimonio gráfico un poco desolador, de imágenes así de toda la... Y tan desolador, Sí, como claro. podemos ver la imagen que tenemos aquí, desolador por completo. Claro. Nos está pasando en todos los ámbitos, porque tanto en la industria naviera como en el proceso de la ganadería, de la agricultura, algo estamos haciendo mal que nos lo están tirando abajo los políticos. Que, sí, yo siento, pero aquí hay que decirles cosas que sientes, no hay más. Sí. Yo, Helios, quería comentarte, editar y vender, ¿cómo ves actualmente la profesión de editor? A ver, yo tengo que hablar, vamos a ver, yo soy un editor, en este caso un editor que, si llego aquí ahora a la fórmula de editar ya buscando la comercialización y demás, es porque es consecuencia de unos 30 y pico años que llevo trabajando en el sector editorial, pero no como editor expresamente. Yo estuve trabajando con diferentes editoriales y sigo trabajando en proyectos, en encargos, y lo que trabajo es como diseñador gráfico, como diseño editorial, que es la especialidad en la que yo hace años que me desenvuelvo y la conozco bien. Quizá esta parte comercial la conozco, pero de pasada, ¿no? Entonces, es Luna de Bajo, como te decía antes, nació en el 80 y pico, pero es una editorial así un poco errática, que solamente tiene una finalidad cultural, no es una finalidad propiamente comercial, que fue publicando títulos así de una manera discontinua hasta ahora, que entonces, planteándome cómo qué hacer, yo ahora decidí, ya empecé el año pasado a ponerlo en marcha y decidí asumir yo retomar el proyecto y ponerlo a funcionar ya de una manera comercial. Entonces estoy editando ya libros donde los de venta y demás, y estoy intentando pues sacarle la rentabilidad que requiere, ¿no? ¿Y tú crees que es posible? Hombre, es difícil, no nos engañemos. Lo que pasa es que bueno, yo tengo que complementarlo con mi trabajo también, y es complicado, pero bueno, yo creo que ahora, como todo esto del mundo editorial se una conversión fuertísima, porque ya no es la editorial como la conocí yo hace años o hasta hace poco tiempo, que ahora ya hay unas posibilidades con todas las nuevas tecnologías y demás, hay posibilidades de hacer tiradas cortas, donde evitas todo el estocaje de almacén y demás, donde no arriesgas excesivamente dinero. ¿Cuánto es una tirada corta? Hombre, pues una tirada corta estamos hablando de 200 ejemplares. ¿200? Sí, 200 ejemplares. Ajá. Entonces permite imprimir muy bien en tiradas cortas, cosa que antes no podías hacer, y ir entonces manejando los tiempos y controlando un poquitín la demanda, y tal. Y esa fórmula yo es la que estoy manejando. Luego también están las ediciones digitales, pero bueno, las ediciones digitales de momento no son rentables, la verdad, para que no nos vamos a engañar. El negocio editorial, todas las editoriales tienen ediciones digitales, publican en el PAF y demás, pero no representan yo no recuerdo ahora exactamente los datos, pero es un porcentaje mínimo de... Cuando hablamos de digital estamos hablando del libro electrónico, ¿verdad? Exactamente, libro electrónico o PDF o EPUB para tal. Elías, yo voy a decirte una cosa, yo donde esté, siempre lo digo, donde esté las páginas, que aunque me marche la corriente voy a seguir leyéndolo, donde estén estas imágenes impresas, que siempre van a estar ahí, aunque se vaya a tomar por saco la wifi. Sí. Yo sigo prefiriendo, debe ser que soy burro y muy antiguo, pero sigo prefiriendo el libro. Hombre, ahí yo no sé, hace poco vi un vídeo de alguien que ponía que era muy gracioso, que era aquí os muestro como, no recuerdo muy bien, pero os muestro como el libro más interactivo que hay en ese sentido, ¿no? Iba diciendo cómo pones un marcapáginas, no recuerdo exactamente, pero tenía mucha gracia. Hombre, yo utilizo también el libro electrónico porque, lógicamente... Hombre, tienes que estar también... se puede complementar. Yo creo que lo que es un error es lo de las pantallas, quiero decir, los ordenadores o incluso la tablet, yo creo que eso no es recomendable. Ahora, lo que es el libro electrónico, lo que se comercializa, que está con la tinta ya expresamente, que es además la pantalla expresa para leer, ese se lee cómodamente y no fatiga la vista ni nada. Es decir, hay libros que no necesitas estar acumulando, porque lógicamente los que compramos libros vemos que si es un problema de espacio siempre que tenemos,
Y el libro viene a pedir, y yo reconozco que leo también, complemento bien. Ahora, claro, hay libros que cuando eso tiene que ser en papel, evidentemente. Hay libros que si no fueran en papel sería un sacrilegio. Ya, sí, no, por supuesto. Sí, yo ahí, por suerte o por desgracia, tengo una enorme biblioteca llena de libros y cuando acudo siempre están esperando por mí. Claro. Que ese es para mí es lo bueno, ¿no? Entonces, bueno, pensaba que había una lucha entre el libro electrónico o digital y el libro de papel, pero ya veo que... No la hay. No la hay, mucho. de hecho, o sea, el papel se resiste, ¿eh? O sea, porque en la empresa, en la industria discográfica sí hubo realmente un problema. Y en la audiovisual también, la piratería de películas y demás, y todo eso, sí, porque realmente eso fue el digital de música, pues es, claro, ahora con todas estas plataformas y tal, pero bueno, el papel se resiste, no hay comparación. La industria discográfica sí sufrió una crisis gorda, pero ya te digo, lo que es la edición digital, se piratea mucho y demás y eso, pero en las editoriales se mantienen por el papel. No se mantienen por lo digital. Ajá. Y iba a preguntarte, ¿tú crees que se lee poco en España? Que que vamos por detrás de los demás países, digamos, europeos en lectura, en compra de libros. No lo sé, no tengo datos, la verdad, ¿eh? No lo sé. Porque a mí me parece que quizás se lea poco y se edite mucho. Esa es la palabra que sea. En este caso sí que se edita mucho, por eso estamos hablando, se edita tiradas cortas, se editan muchos títulos al año. Y yo creo que no se lee lo suficiente. Y la prueba es generalmente, no sé, de cuántos ejemplares estaremos hablando de un bestseller, pero es decir, de pocos miles, tampoco... ¿Un bestseller, pocos miles? Sí, bueno, hombre, no sé cuánto decía, por ejemplo, un título como el de Patria, no sé si decía 100.000 ejemplares o algo así. Bueno, 100.000. Bueno, creo recordar, ¿eh? No, bueno, sí, pero eso son excepciones. Quiero decir que lo que muchas veces venden como que realmente es un sello editorial, pues a lo mejor estamos hablando de 10.000 ejemplares nomás, ¿eh? O sea, que a veces no hay tantas... No. Y luego hay eso que se pone siempre como segunda edición, que no es tal, porque en realidad es reimpresión. Sí. Con la segunda edición se entiende... Bueno, queda mejor la segunda edición. Sí, queda tal. A lo mejor se hacen 5.000 ejemplares y se venden y se ponen enseguida, se hacen otros miles y se pone segunda edición. Y una pregunta, Helios. ¿Editar en asturiano es rentable? Yo eso no lo trabajo porque ya hay editoriales que cubren ese mercado y de sobra. Yo no lo sé, la verdad, no lo sé. No puedo hablar, eso de ahí sí que tienes que entrevistar a alguien que esté en ese sector porque yo eso lo desconozco. O sea, lo que haces más en castellano. Sí. Iba a decirte yo, a ver si me hacías un trabajo, porque a mí me gusta escribir poesía y ahora estoy escribiendo poesía en asturiano. Entonces, bueno, iba a preguntar, ya no te lo pregunto. No, bueno, porque hay como, no sé, pero 3 o 4 editoriales que editan así en eso. O sea que no. Yo creo que para alguien que realmente escriba en asturiano no tiene ningún problema, no tiene toda la cobertura, vamos, tiene todas las facilidades. Yo creo que preguntaba si era rentable, digo, porque con todo esto que está ocurriendo ahora, la confidencialidad y todo esto, si se vendía bien en la lengua vernácula del asturiano. Pero bueno. Yo no lo sé, no tengo datos, ¿verdad? ¿Y qué más te llega? ¿Más autoedición? O sea, los escritores se autoeditan, tú escoges los trabajos. ¿Cómo? Yo sí, en este caso. O sea, desde que te llega la obra a ti, ¿qué elijo los trabajos, sí. Eliges los trabajos. Sí, porque bueno, veo que sí. O sea, que tú haces también el papel de lector. Claro. Sí, yo lo leo todo antes de editarlo. Y corriges. Claro. Aquí hacemos, ya no solamente... ¿Cuántos sois en la empresa, por deciros así? Somos 2 personas. ¿Dos? 2 personas. O sea, que el esfuerzo es máximo. Sí, el esfuerzo es máximo, sí. O sea, de hacer un trabajo no está solamente lo que es el imprimirlo, que eso es relativamente fácil.
lo que es implicarse en la edición y trabajar lo que son las correcciones, establecer jerarquías tipográficas y demás, pues bueno, eso hay que trabajarlo, no es algo que se pueda solventar así rápidamente como se pretende o como se crea, ¿no? Si se quiere hacer la edición bien, hay que cuidarla y eso... Hombre, digamos que si queremos llegar a mucho público, tenemos que tener un cuidado ante las imágenes que vamos a mostrar, la forma de expresión, digamos el estilo literario. Sí, hombre, eso son correcciones de estilo. Yo cuando si son libros, si ese ya hay que tener corrección de estilo, normalmente lo que hago es encargarlo a otra persona, o a un corrector ya propiamente. Que es además lo que se debe hacer, porque la figura del corrector en el mundo editorial es fundamental, es importantísima. Y precisamente cuando la crisis, por economizar y ahorrar costes, sí, en muchos casos se prescindió de él, o bien se paga muy poco, y el corrector es pieza fundamental en la editorial. Entonces yo lo que hago normalmente cuando es un libro, si veo que lo puedo afrontar yo, lo afronto yo. Si son correcciones, lo hacemos nosotros. Si son correcciones que solamente se refieren a correcciones ortotipográficas y demás, sí. Ahora, si hay que meter un poquitín mano al estilo y demás, pues entonces ya lo encargo a un corrector. ¿Y si tienes que autoeditar, haces igual? O sea, digo, cuando... Eso en realidad autoedición es lo que se entiende ahora. Por ejemplo, el servicio que presta Amazon es la autoedición. Que además hay más empresas que lo hacen, ¿no? Si entras en internet hay muchas empresas que ofrecen ese servicio. Entonces el autoedición es que tú editas el libro, tú. Ellos a lo mejor te pueden dar, de acuerdo a unos criterios o de acuerdo a unos parámetros que tengan, te pueden ofrecer el servicio de la portada, además, la cubierta y eso, pero tú lo que haces es autoeditar. Eso hay plataformas, Amazon precisamente lo tiene además para autores solamente que se publican y ellos lo difunden en sus blogs a través de eso. Es diferente. O sea, no solo es diferente, sino que el escritor se tiene que buscar la vida para ver cómo va a ser su estilo literario, si tiene fallos. Claro, en este caso lo que te hacen estas plataformas es que te ponen en el libro tu título, lo que tú quieras editar, te lo ponen al público, o sea, lo ponen en internet, lo ponen para que todo el mundo y luego pues, lo puedas descargar o con previo pago. Hombre, el problema que hay con eso es que no está muy mirado para poder llevarlo adelante. Hombre, lo lógico es que, claro, que los autores todos quieren que publicar en editoriales que ya tienen el sello editorial, tienen ya la marca, ya se incorpora a unas colecciones. Pero vende más la marca que en sí el escritor o incluso el título. Hombre, por razones obvias, porque lógicamente la marca ya está ya registrada como editorial. Entonces ya tiene, desde lo que es la inscripción en el propio ISBN, además, bueno, el autor también lo puede tener, pero el formar ya está dentro de un circuito que las editoriales ya entraron, no solamente de distribución, sino de difusión y demás. Quiero decir que... que no es lo mismo. No es lo mismo hacer un programa en La Sexta. No es lo mismo. Y luego además hay otra cosa, el autor, el que autoedita, tiene que pagar él la edición. En este caso yo no cobro a los editores, o sea, a los autores. A los autores. Claro. Bueno, hay unos porcentajes, digo yo. Sí, por eso ya en el contrato se establece el porcentaje que le corresponde de venta, pero ellos no ponen nada de... Bueno, pero cuando tú arriesgas dinero... Claro, yo sí, eso es lo que sí. Arriesgas tu dinero a sabiendas sí, por supuesto que sí. De que va a ser un buen ejemplar. Por supuesto, claro. Sí. ¿Cómo, si hablamos de Luna de Abajo como editorial... ¿En qué puesto la pondrías dentro de Asturias? No, bueno, hay editoriales mucho más importantes. Yo es que además, en realidad, yo te agradezco que además me hayas invitado aquí, porque aunque Luna de Abajo, como te decía antes, es una marca que tiene una trayectoria de años y eso, como editorial que haya trabajado sólidamente lo que es una periodicidad y ya una distribución comercial y demás, pues es decir, ahora eso es muy reciente.
Te quiero decir que yo ahora que te trajo estos 4 títulos, hombre, hay más títulos lógicamente, pero estos son los 4 últimos, que es donde inicia esta nueva etapa, esta nueva época de Luna de Abajo. Tienes aquí a Jorge Ordaz, que es finalista en un montón de premios. Hombre, es que Jorge Ordaz es un gran escritor, ¿eh? Es un escritor, por eso te estoy diciendo que cuando un gran escritor se junta con una editorial, a veces también se hace grande, ¿no? Hombre, pues claro, hombre, por supuesto que sí. Yo eso, en ese caso a mí claro, me resulta muy halagador, ¿no? Que él haya venido y que dice, oye, mira a ver si me puedes publicar esto. Pues, o sea, además yo leyendo digo, bueno, pues esto es que está muy bien, hombre, es una obra estupenda. Y o sea, que quiero decir que es muy gratificante publicar eso. Claro. Eso es lo que te iba a comentar yo. La verdad es que... el caso de Manolo, por ejemplo, de Manuel Herrero, de la es lo mismo también. Y ese es un libro que, por ejemplo, bueno, desde el punto de vista... Es un libro de Asturias fundamental, lo que significó el abuelo Modesto Montoto como pionero de la fotografía, uno de los pioneros de la fotografía. Que es una documentación además de una época del primer tercio del siglo. Y con mucho cariño, porque una de las cosas que más me marcó en la lectura del libro era precisamente que mi sangre viene de muy cerca de donde ellos estaban, de Cardes. Parte de mi sangre materna viene de Cardes. Y entonces Infiesto y Piloña para mí hombre, ya, claro, un paraíso, un mundo. Sí. Ahí es donde me refugio cuando empiezan a caerles bombas aquí en el búnker. Hombre, pues ese es el caso de Manuel Herrero también, que es el sobrino, que ahí lo que tienes, levanta, lo único que hace es transcribir, pero bueno, lo adapta a él y hace un diálogo con eso. Inmenso cuando sale el abuelo del cuadro y empieza a escribir con la mano. Está muy bien. Y el caso de Manuel Herrero también es un escritor estupendo. Aquí en Asturias, mira, habrá crisis y todo lo que quieres, pero yo creo que en esa cuestión estamos sobrados de talento. O sea que hay muy buenos autores. Es lo que necesitamos. Necesitamos, al margen de esos talentos, necesitamos quien los haga brillar. Y tú y Luna de Abajo eres precisamente quien los hace brillar. Bueno, eso intentamos, a ver. Elíos, tengo que decirte que tengo a la jefa ahí al otro lado diciéndome que estamos en tiempo y como ves, lo que nos parecía que íbamos a hacer muy eterno se nos pasa volado. Pasa igual cuando lees un buen libro, que cuando te das cuenta llegaste al final y dijiste tú, joder, voy a tener que volver a leerlo. Claro. Elíos, muchísimas gracias. Espero que más adelante nos volvamos a ver. Yo espero contar contigo según vayas sacando títulos y tal, y sobre todo, vamos, a que te mantendré al tanto. Yo espero lo mismo, que tú me llames y que yo me ponga en contacto contigo. Muchísimas gracias. Voy a deciros a esta gente que esta gente son 17, 18 millones de personas. Voy a deciros a ellos unas cosas y nada, vamos a ver qué sacamos. Bueno, compañeros, como siempre os digo, leer más, también ver la tele, sobre todo programas que tengan interés cultural para hacer crecer esa pelota que tenéis encima de vuestro cuello. Y lo que siempre digo, que con esto y un bizcocho hasta mañana a las 4, a las 5, a las 6 o incluso a las 8. Hasta mañana.